Perfecto. ¿Podéis ver el fondo del Gustavo? Está muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Ya. Yo pregunté lo mismo. Ahí ahí nos va a hacer una clase de cómo poner algo. Yo quiero poner algo de Dragon Ball. Claro, el la UCI atrás. Ya, mira, le estaba hablando acá de lo que continúa de la vía aérea superior, vía aérea inferior, ¿cierto? Lo que viene posterior a la laringe. Dame un segundo, que va pasando ahí. ¿Qué necesitáis? Toma, te los paso. Ya, cosas de casa. Ya, entonces tenemos, por ejemplo, la tráquea, que es una estructura estable, dada por su cantidad de cartílago, tejido conectivo, y hacia abajo tenemos la carina. La carina ustedes la van a mencionar y les va a importar solamente en lo siguiente. Es el espacio en el cual ustedes pueden, donde se separa la tráquea en dos bronquios fuentes, ¿ya? Se separa en izquierda y derecha. La gracia de esto es que cuando usted va a aspirar secreciones, ¿ustedes alguna vez han visto un procedimiento de aspiración de secreciones? ¿No? ¿Ya? ¿Mm? ¿Con la nariz o la boca? Sí. Exactamente. Ya lo vamos a conocer en algún momento. ¿Ah? No, es molesto. Sí, exactamente. Por lo general, la aspiración de secreciones se puede hacer por, dándole un poco de énfasis a este tema, se puede hacer por nariz, por boca, por tubo endotraqueal, que sería cuando está intubado el individuo, o por traqueotomía, ¿ya? Existen distintos sistemas que son succión abierta, succión cerrada. Lo importante es que uno ingresa una sonda de aspiración, uno ingresa aproximadamente 25 centímetros, a los 25 centímetros de que ingresamos en la boca, hacia el final, ¿cierto? De la nariz, nos vamos a encontrar con esto. O sea, usted dirá, ¿dónde está la carina traqueal? 25 centímetros es aproximadamente esto, ¿no? Acá nosotros ya tenemos la carina. Entonces uno llega, toca, y al momento de tocar, el paciente tose. Dependiendo de las condiciones del paciente, a nosotros nos va a interesar que tosa o que no. ¿Ya? Si el paciente, por ejemplo, tiene una presión intracraneana muy elevada debido a algún proceso neuroquirúrgico o algún proceso traumático a nivel cráneoencefálico, a nosotros nos va a generar inconvenientes que el tosa. Entonces tengo que ser mucho más precavido, no puedo llegar hasta acá, voy a ingresar por lo menos los 22, 21, 21 centímetros de la sonda, que esto viene rotulado, no tienes que pensar nada. Eso es lo bueno del área de la medicina, es que cuando uno utiliza un aparato, usted no piensa, usted solamente te entrega toda la información. ¿Ya? Entonces uno ingresa, toca a Karina, pum, retiro 2 centímetros y empiezo a aspirar. Y voy sacando las secreciones. Y esto, por ejemplo, puede ocurrir en pacientes que están hospitalizados, pacientes en UCI conectados a ventilador mecánico, pacientes postrados, pacientes hipersecretores como son fumadores de toda la vida, niños que tengan fibrosis pulmonar idiopática, fibrosis quística, entre otras cositas. ¿Ya? Eso a grandes rasgos. Si nos vamos acá a los lados, tenemos los bronquios fuentes o bronquios principales. ¿Ya? Son dos. El de la derecha un poco más vertical que el de la izquierda, que es un poco más largo. Después esto se divide en bronquios lobares y después a bronquios segmentarios. Y acá están los segmentos cortados, que esto también uno de manera quirúrgica lo puede cortar, y cómo se distribuyen. Y acá se ramifican mucho más para llegar a lo que es el asino respiratorio. Empiezan a aparecer lo que son los primeros alveolos, relativamente aislados, y después al final son entramados gigantes de alveolos, entramados alveolares, donde vamos a tener espacio para hacer intercambio gaseoso y una alta capilarización. ¿Ya? Así como tenemos capilarización, tenemos vasos sanguíneos, la presión acá en los pulmones puede aumentar o puede disminuir. Es como cuando tenemos un paciente que es hipertenso. Un paciente hipertenso es un paciente que la presión arterial la tiene elevada. ¿Puede existir la presión elevada a nivel pulmonar? Sí, ¿ya? Y se genera una hipertensión pulmonar.
que eso es secundario a muchas cosas que vamos a conocer a lo largo de la asignatura. Eso, continuamos. Tenemos músculos respiratorios. Siempre, antiguamente, ni siquiera tan antiguo, hace un par de años, serán 8 o 10 años atrás, se hablaba siempre de motor primario, o sea, términos biomecánicos, motor primario, motor secundario y musculatura sinérgica. Nosotros hablábamos antes de motor primario como el diafragma, que es el músculo principal, que debiese estar por acá, ¿cierto? El músculo diafragma, que es el más importante. Sigue siendo el más importante, pero se ha descubierto de que hay otros músculos que tienen importancia similar, nunca tan cuantiosa por el tamaño que tiene el diafragma, pero que trabajan no de manera sinérgica, sino que trabajan en conjunto, dos como motores primarios o dos como motor primario y motor secundario, que van a ser los intercostales. El diafragma, que es este musculito de acá, que tiene forma de cúpula y que por ende también llamamos cúpula diafragmática, vamos a tener que por su forma y por la presencia de órganos acá abajo, que al lado derecho va a ser el hígado, es mucho más elevado al lado derecho que al lado izquierdo. ¿Ya? Eso también genera la forma del pulmón, que es un poquito más, si bien es más grande y voluminoso al lado derecho, pero se nota esta cúpula ahí constantemente. El músculo diafragma es un músculo que se contrae a voluntad, es un músculo estriado que está inervado eh, principalmente por las ramas de C2, C3, C4. Por ende, cuando hay de repente un daño cervical importante, el clásico piscinazo con escasa profundidad y hay un daño, el paciente queda tetrapléjico, dependiendo eh, del área de daño, el paciente puede quedar tetrapléjico con uso de ventilador mecánico o puede quedar tetrapléjico sin uso de ventilador mecánico. Eso. El músculo diafragma, al contraerse, desciende. ¿Ya? Este es el músculo diafragma. Desciende, desciende, desciende. Y cuando desciende, tracciona al pulmón. Tracciona en realidad a la pleura. Y esto permite que se genere un cambio de presión. ¿Ya? Cuando hay cambios de presiones a nivel pulmonar, las cosas entran o las cosas salen. Y si están iguales, se quedan estables. Para entender esto adóptenlo para siempre para que lo cachen. Cuando yo voy en un avión, no puedo abrir la ventana, porque dejaría la Santa Sonia, por decirlo así. ¿Ya? Quedaría la embarrada. Entonces, ¿qué pasa si yo abro una ventana? El avión tiene un volumen limitado, un espacio limitado, y concentra cierta presión. Mientras más cosas hayan adentro, que somos personas, mayor va a ser la presión. Mientras más temperatura haya, mayor va a ser la presión, ¿cierto? Entonces tenemos una presión más elevada en un avión, porque es un espacio cerrado, que en el aire. Si yo abro la ventana, vamos a salir todos disparados por la ventana, por decirlo así, o al menos el equipaje va a salir volando. Para que se entienda, las cosas siempre van desde donde hay más presión a donde hay menos presión. Uno siempre menciona que la presión o los gases son súper solidarios. Donde ven menos, van para allá. Siempre a donde hay más, a donde hay menos. Entonces, ¿qué es lo que hace? El diafragma cuando desciende, aumenta el volumen pulmonar, ¿cierto? Si tengo un pulmón de este porte, va a tener una presión, por ejemplo, voy a decir un número X, de 10. Si tengo un pulmón más grande, voy a tener una presión de 20. ¿Ya? Entonces, si paso la presión de 10, se contrae el diafragma y esto se agranda, voy a tener una presión menor ahora, porque es más voluminoso. Entonces, el aire ambiente dice, oh, acá hay más presión que acá, entremos. ¿Ya? Y después cuando esto se relaja, sale. ¿Ya? Entonces siempre aire ambiente, en este momento están iguales. Iguales. Este se agranda y pierde presión. Entra y cuando termina la inspiración y empieza la expiración, lo boto. ¿Ya? Eso viene lógicamente explicado más adelante con parámetros numéricos.
Pero es para entender, el diafragma se contrae y desciende y nos permite, junto con los cambios de presión pleural e intrapulmonar, ingresar aire a los pulmones para el intercambio gaseoso. Ese es el músculo más importante que nosotros tenemos, pero no es el único importante, ¿ya? Podemos acá ver ciertas musculaturas que son de inspiración y musculaturas que es de expiración, ¿ya? Si pensamos, por ejemplo, en la musculatura inspiratoria, vamos a tener musculatura intercostal. Vamos a tener primero el diafragma. Vamos a tener musculatura intercostal, que sería por lo general el intercostal externo. Uno para recordar esto, como mnemotecnia, para que el día de mañana no se les olvide, uno dice, por ejemplo, intercostal externo, intercostal interno, ¿ya? Y estas cuestiones están cambiadas. Acá con este. Entonces el externo es inspiratorio y el interno es expiratorio. Es una mnemotecnia que uno usaba en la universidad para no olvidarse y la verdad es que a mí todavía lo ocupo porque uno se traspapela de repente con estrés. Entonces la E con la I siempre van de ladito, ¿ya? Entonces el músculo intercostal, que son estos músculos de acá, que los vemos y en teoría la clásica dice el profe, no, esto ustedes lo saben. La verdad es que no, porque uno se lo olvida. Van anclados desde la parte inferior e interna de la costilla superior y se insertan en la cara anteroexterna de la costilla inferior. Entonces cuando se contrae esta porción, asciende la costilla, ¿ya? Las van ascendiendo, entonces generan este movimiento en conjunto. Asciende, le dan más volumen para generar cambios de presión. Los intercostales in- internos, ¿cierto? Hacen lo contrario, descienden la costilla que está arriba. Tienen una inserción similar, solamente que rota la forma de inserción. Entonces genera un descenso de la costilla que está arriba. Entonces generan esto. Boom. Hace un descenso. La gracia que tiene esto es que frente a situaciones de alta demanda respiratoria nos permite sacar más aire. Y como había mencionado, creo que fue el guión, que el pulmón nos ayuda a regular el pH a través de la ventilación. Por ejemplo, estamos haciendo ejercicio, estamos acidificando mucho el medio a través de la respiración. Yo estoy pudiendo alcalinizar la respiración, ¿ya? Alcalinizar el sistema respiratorio. Suena raro todo esto, pero ya le vamos a contar lógica. Entonces, musculatura inspiratoria. Tenemos el diafragma, más importante. Intercostal externo. Son los dos principales. Como musculatura accesoria, que se le llama, accesorio quiere decir que cuando necesito respirar más en ejercicio, en enfermedad o por alguna obstrucción aislada, por ejemplo, en ingreso, me atoré con algo y estoy tratando de respirar, necesito una ayuda extra, una ayuda accesoria. Entonces, la musculatura accesoria, que puede ser el esternocleido occipitomastoideo, ¿cierto? Pueden ser los escalenos, puede ser el serrato posterior superior, puede ser, ¿qué más? ¿Se le ocurre alguno más? Pectoral mayor, ¿qué otro puede ser? Pectoral menor también, ¿sí? Al final todo lo que vaya desde aquí y se vaya anclando hacia abajo, ¿ya? Entonces uno puede sacar estas conclusiones de que son muchos los músculos que ayudan. Uno cuando uno ve a un paciente con EPOC, ¿le suena a EPOC, cierto? O más o menos, ¿no? Sí, 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 todo, ya. Persona que fumó, se hizo un daño importante a nivel pulmonar, tiene consecuencias, el organismo se adaptó, entre otras cosas, y cada cierto tiempo, si no se cuida, se exacerba, le dan crisis, similares a las crisis asmáticas. Este individuo de repente llega y usted lo ve que esta musculatura es súper hipertrófica, o sea, súper agrandada, súper fuerte, que él normalmente respira, se le genera como el uso de la musculatura accesoria,
Y que muchas veces cuando llega obstruido, el paciente se pone en posiciones que le permiten usar más músculo para, para poder respirar. Por ejemplo, se sienta en la camilla y se apoya con las manos acá, sobre la mesa. ¿Ya? En esa posición, las fibras del pectoral mayor quedan en exacta posición para contribuir en el espaciado de la parrilla costal. Entonces, uno, gracias a esta musculatura accesoria y a estrategias posturales, puede ingresar más aire cuando es necesario. ¿Ya? Entonces tenemos que la inspiración es un proceso activo. Puede ser voluntario o puede ser reflejo, ¿cierto? Pero sí es un proceso activo. Hay un gasto metabólico y hay oxidación para yo poder generar la inspiración, para que entre el aire. En cambio, la musculatura expiratoria, que vamos a tener principalmente en la faja abdominal, vamos a tener los intercostales internos, ¿cierto? Vamos a tener los oblicuos, interno, externo, vamos a tener entre otras cositas, nos van a contribuir a sacar el aire. Pero en este momento nosotros cuatro, estamos hablando, estamos respirando, no tenemos ningún problema y no estamos necesitando sacar el aire porque el aire sale solo. Sale mientras estoy hablando, sale mientras el pulmón vuelve a su tamaño normal. Entonces no necesito ningún tipo de fuerza para sacar el aire. Es un proceso pasivo, pero se puede volver activo en algunas situaciones. Estas situaciones principalmente son de alta demanda respiratoria. Yo sí salgo a correr y ya, salí a correr con un compañero que siempre corre y es seco corriendo y yo soy súper amateur para correr. Entonces salgo a trotar, me estoy tratando de adecuar a su ritmo, empiezo a inspirar, empiezo a usar musculatura accesoria, me empiezo a cansar, me fatigo, el diafragma se fatiga, el diafragma empieza a robar oxígeno a otros lados, como por ejemplo las piernas, entonces las piernas se me hacen hilo, y paro y digo, ya, para, y me pongo en clásica posición de tratar de usar musculatura accesoria. Me pongo sentado con las manos en los muslos o inclinado hacia adelante a tratar de sacar aire. Y la saco con la faja abdominal, ¿cierto? La saco faja abdominal, intercostales internos y estrategias posturales para ir sacando el aire. Y es casi cuando está extremadamente fatigado. Ahí la expiración se vuelve un proceso activo. ¿Ya? Entonces yo tengo un gasto energético y tengo un gasto metabólico en la faja abdominal, en estos intercostales que están por acá, los internos, los oblicuos, entre otros. Entonces, para que se entienda, tengo musculatura inspiratoria, principalmente activa, gasto energético, y musculatura expiratoria que es menor, pero de mayor volumen, y que se va a volver activo solo cuando las demandas energéticas lo exijan de esa manera. Tengo los músculos de la expiración. Tengo productores de la fase, no lo existen. Facilitadores de la fase, que nos van a contribuir, son los intercostales internos, y los accesorios de la fase, que van a ser los abdominales, como el recto anterior, oblicuos y transverso, y triangular del esternón. Músculo habido y por haber, más olvidado que este no existe. ¿Ya? Entonces, esto es principalmente cómo funcionan o participan los músculos de la expiración. En talagante, como el músculo retroesternal. Oh, clásico. ¿En qué significancia tiene eso en la clínica? La verdad es que ninguna, pero ¿qué se le hace? Se le llama músculo retroesternal o triangular del esternón o músculo piramidal del esternón también. Si tiene algún otro, sí, si tiene algún otro nombre actualizado, lo desconozco la verdad. Pero esos tres músculos, por esos tres nombres lo puedes encontrar, ¿ya?
Ahora, si nos vamos dentro de un área de personas con mejor humor en su vida, con un músculo triangular del esternón o músculo retroesternal es suficiente. Este músculo lo pescan harto. En el mundo respiratorio se pesca poco. No puedes vivir una vida sin escucharlo, ni un drama. Los que lo están pescando harto son las personas que estudian osteopatía, porque el triangular del esternón tiene muchas relaciones con ligamentos que van hacia el pericardio. Entonces es un mundo súper holístico y súper cuático que manejan bastante los osteópatas, pero tienen mucho que ver con, por ejemplo, cuando hay pectum excavatum o se te hunde el esternón o el pecho hundido, y hay algunos síndromes asociados a lo mismo que pueden afectar algunas costocondritis o pueden afectar, por ejemplo, algunas disfunciones ventilatorias con dolores en otras zonas. Los osteópatas le pegan harto ese tema. Pero eso. Tenemos la expiración, ¿cierto? Cuando sale el aire, bueno, tenemos que eh, partimos desde una dilatación previa del pulmón, ¿cierto? En este momento, cuando tenemos el pic de la compliance o de la complianza o de la dilatación, nosotros nos relajamos, la musculatura inspiratoria se relaja y el aire empieza a salir. ¿Hasta cuándo? Hasta que la presión del medio externo, la atmosférica, se iguala con la presión intrapulmonar. ¿Ya? O intratorácica. ¿Ya? Cuando están iguales, no puede entrar ni salir aire. ¿Ya? Cuando esta es menos y esta es más, el aire entra. Cuando esta es más y esta es menos, el aire sale. ¿Ya? Entonces siempre donde hay más a donde hay menos. Si nosotros entendemos un poquito de que tenemos musculatura accesoria, de que tenemos musculatura lisa, entre otras cositas, y que tenemos gradientes de presión y presiones intrapulmonares, vamos a entender de que cuando tomamos aire, el aire entra y los bronquios por dentro, especialmente donde está el asino respiratorio, porque no hay tanto contenido cartílago, se dilatan. Y durante la expiración sale el aire, la tráquea, entre comillas, empuja un poco hacia afuera, es mínimo este cambio, y se genera una compresión de la vía respiratoria periférica. ¿Ya? Entonces, ¿qué limita esto? Cuando voy botando aire, boto, y se genera esta compresión dinámica que se llama, ¿cierto? Junto con la igualdad de presiones, limitan que siga saliendo aire. ¿Ya? Y siempre el pulmón se guarda un poquito de aire circulando, ¿ya? Que eso van a ser los volúmenes residuales. Guarda un poquito. El pulmón nunca está vacío de aire, de contenido gaseoso. Siempre guarda. Si tomo aire, todavía tengo un poco de espacio para meter más aire. Si boto aire, todavía puedo botar más aire, ¿cierto? Pero siempre queda un fragmento de aire circulando en el pulmón. Y esta cuestión es principalmente para darle estabilidad a este ciclo vicioso de la ventilación. ¿Ya? Solamente por eso. Dilatación durante la expiración, se genera una dilatación aérea extratorácica por la fuerza expansiva, va saliendo el aire, entonces se tiene que abrir el camino, y una tendencia al colapso de la vía aérea intratorácica, específicamente la periférica, porque tiene menos contenido de cartílago, por efecto del retroceso elástico. ¿Ya? Pensemos siempre en el pulmón como un globo, ¿ya? Como un globito. Continuamos. Músculos facilitadores de la respiración. Tenemos productores de la fase en la inspiración, facilitadores de la fase y accesorios de la fase. Tenemos los productores de la fase, van a ser el diafragma y los intercostales, externos principalmente. Antiguamente hubiese aparecido solamente el diafragma. Hoy en día se consideran estos dos como productores de la fase. Tenemos facilitadores
que son principalmente los que le van a dar estabilidad, como yo mencionaba delante, en la laringe y en la vía aérea superior, que van a permitir que pueda pasar el aire. Si acá tengo una obstrucción, no va a pasar nunca el aire hacia los pulmones, ¿ya? Entonces voy a tener el genio-gloso, genio-oídio, esterno-oídio, tiro-oídio, esterno-tiroideo y el peristafilino interno, que son musculaturas que principalmente tengo en la vía aérea superior y que permiten la no colapsabilidad de lo que tengo a nivel, por ejemplo, oro, orofaringio, que permiten el paso del aire. Si pierdo el tono en esta zona, el paciente no puede ventilar. Entonces facilitan de que entre más aire o entre menos aire, ¿ya? Se van acomodando. Tengo músculos accesorios de la fase, que son esternocleidomastoideo, escalenos, los pectorales, los trapecios y el serrato mayor y serrato postero superior, ¿ya? Entonces, todo esto, que es la parte mecánica, es el obrero de la ventilación, ¿ya? Los músculos son los obreros de la ventilación. Cuando uno piensa, por ejemplo, en la parte más como de, de gerencia, la gerencia de la ventilación va a estar acá, en el sistema nervioso central. Y eso le vamos a llamar drive como conducción, drive respiratorio. Y ellos nos van a decir, pum, estamos sensando cosas, lo proceso, envía el impulso nervioso, se favorece la ventilación. La ley de Boyle nos va a hacer referencia a lo que le estaba mencionando en el ejemplo del avión. Si yo tengo, por ejemplo, antes de leerle esto, le voy a dar el ejemplo. Si tengo voy en la micro, voy en el Transantiago, y el Transantiago está 3/4 partes lleno. Ya pongamos que hay 50 personas, ¿ya? Perfecto, 50 personas acá. Entonces, la presión acá va a estar aumentada, ¿cierto? Me cuesta dibujar con esto. Está aumentada respecto a afuera, que está disminuida, ¿ya? Pero igual están relativamente parecidos porque van con las ventanas abiertas, entre otras cositas. Si ahora, en el próximo paradero, se suben 50 personas más, el espacio se me hace más reducido, ¿ya? Yo estoy más apretado. La temperatura, la temperatura es mayor, tengo más calor, están todos los cuerpos cerca y frotándose, ¿ya? Se me redujo el espacio, la presión aumentó y somos más personas, estamos ocupando más volumen. Entonces la presión en el medio está aumentando, ¿ya? Lo voy a sentir de esta forma. Cuando yo tomo, siguiente ejemplo, cuando yo tomo por ejemplo una jeringa, ¿ya? Y empujo el émbolo, esto funciona sin ningún problema. Pero si le ocluyo la puntita parcialmente y trato de empujar, voy a empujar, empujar, empujar hasta un punto donde la presión va a ser tan elevada que no voy a poder seguir empujando. Así de importante es la presión. Puede permitir que las cosas entren, que las cosas salgan o puede impedir el paso de estas, ¿ya? La ley de Boyle, la cual expresa que en condiciones de temperatura constante, el volumen y la presión de un gas dentro de un recipiente interactúan de forma inversamente proporcional. Si yo tengo esta misma cajita y le prendo, tengo una caja acá, ¡pum! La misma caja, y agarro un encendedor y le prendo fuego abajo, ¿ya? Tengo ahí el encendedor. Le prendo fuego, las partículas se empiezan a mover, ¿cierto? Se mueven. Si aumento aún más la temperatura y prendo dos encendedores, se mueven mucho, la temperatura aumenta, las partículas se agitan mucho más y el volumen se siente reducido para ellas. Entonces, la presión dentro del sistema va a estar mucho más elevada. Si en este momento se rompe esta esquina, el aire va a salir, pero hecho un cohete hacia afuera, ¿ya? Entonces, eso es importante.
Si yo tengo una caja de un tamaño X con 50 cosas adentro, con 50 partículas, perfecto. Si le aumento la temperatura, aumenta la presión. Si le meto más partículas, aumenta la presión. Si reduzco el volumen, aumenta la presión. Entonces, eso es lo importante. Por eso cuando el pulmón, ¿por qué les menciono esto y por qué es parcialmente importante? Porque cuando el pulmón lo tengo de este porte, aumento el volumen, la presión disminuye. Y gracias a esta disminución de la presión, que es menos respecto al medio externo, puede entrar el aire. ¿Ya? Y si ahora lo comprimo, lo achico, el aire puede salir. Es solamente sentido común. Todo esto se refuerza más adelante. Tengo la vía aérea superior. Acá voy a tener el punto de quiebre, que es la glotis, que es el extremo superior de la laringe. La glotis, habíamos mencionado, o epiglotis, es esta lengua que tenemos que previene que la comida pase al circuito respiratorio y cuando está abajo lo bloquea. Entonces, respiro, trago, respiro, trago. ¿Ya? Pasa para el esófago. La, la laringe, eh, les había mencionado que nos da estabilidad. Cuando, por ejemplo, en el área de salud es importante la laringe, por ejemplo, cuando a un paciente que tiene, por ejemplo, ya un tumor laringio, o un paciente que tiene una reacción alérgica, donde sus músculos, estos son las cuerdas vocales, si yo le abro la boca a una persona y la miro desde arriba con la boca abierta, ¿cierto? Cabeza para acá, pies hacia allá, si lo veo, se va a ver así. Si la persona está teniendo una reacción alérgica, por ejemplo, esto se reduce tanto el espacio que el paciente no puede respirar. Como por ejemplo la persona que es alérgica al maní y se empieza a ahogar. ¿Ya? Se le inflamó esta musculatura y se contrajo y no permite el paso del aire. Entonces, ¿qué tiene que hacer el equipo médico? Intubarlo. Yo tengo que pasar un tubo por acá hacia adentro, tuc, para poder permitir que el aire siga pasando y que respire a través de este tubo. ¿Ya? Eso es intubar. Yo me aseguro de que el aire pase por ahí. Eso sería, por ejemplo, intubar a una persona en una reacción alérgica ultra severa. ¿Ya? Entonces, esa es una utilidad que se le puede dar en el área clínica a la laringe. Si nosotros entonces vamos en esta unidad, solamente utilizar la laringe como vía de separación entre vía aérea superior y vía aérea inferior. ¿Ya? Si podemos o queremos subdividirlo, nosotros por lo general siempre hablamos de vía aérea inferior solamente, podemos separarlo en vía aérea periférica. En la vía aérea periférica, que es alrededor, por ejemplo, de la generación 16 hasta la 23, es variable dependiendo de la literatura que ustedes consulten, ¿ya? Es donde empieza a aparecer los conductos alveolares, empiezan a aparecer los alveolos, que son estas pelotitas que nos permiten el intercambio gaseoso. Entonces, si tenemos la vía aérea superior y parte de la vía aérea inferior, lo vamos a utilizar como conducción del aire, ¿ya? Se va a generar un espacio muerto anatómico. Y por ende, cuando llegamos a la vía aérea periférica, nos vamos a ir encontrando de a poquito con la desaparición del cartílago, con la aparición de la musculatura lisa y con la aparición de los alveolos, sacos alveolares o asino respiratorio. ¿Ya? Uno siempre habla mal acostumbrado a decir, no, los alveolos, pero la verdad es que uno tiene que mencionar el asino respiratorio porque no hay alveolo que esté suelto. ¿Ya? No es como, alveolo por acá, no, están todos indiferenciadamente unidos. Déjeme ver si tengo por acá. A ver. Tenemos el diafragma, que ya lo mencionamos. Acá hay una cosa que yo no les he mencionado. Si ustedes se fijan, por esta parte, acá tenemos
una estructura más cartilaginosa, ¿ya? Se ve blanco. El centro del diafragma es blanquecino con un alto contenido de fibras colágeno. Es básicamente un tendón, ¿ya? ¿Qué gracia tiene que en el centro tenga esta estructura tan cartilaginosa? ¿Para qué se les ocurre, chiquillos? ¿Ah? Ya no es tan extensible, ¿cierto? ¿Para qué función puede cumplir que al centro haya una estructura que es básicamente semisólida? Es sólida, la verdad. No se mueve ni para adelante ni para atrás. Como punto de anclaje. Exactamente. Uno es eso, de que como en el centro, este músculo es así, ¿cierto? Es así. Si en el centro no es contráctil, cuando se contraen las demás fibras musculares, hace esto, lo tracciona hacia abajo, ¿ya? Entonces genera este descenso del diafragma. De lo contrario, si no hubiese centro frénico, las costillas se van para adentro, ¿ya? Lo usan de punto de anclaje. Y lo otro es que le da paso, permite que las estructuras vasculares, viscerales y nerviosas puedan pasar a través de él, ¿cierto? Por ejemplo, la aorta pasa a través de él sin que sin que durante la respiración ésta se decapite, se disele, sin que se corte. ¿Ya? Entonces se mantiene acá pasando por fibras colágenas mientras el resto se está moviendo. ¿Ya? Entonces le da estabilidad. Entonces tenemos que el diafragma, déjame cerrar eso. Tenemos estudios histoquímicos que han revelado que el diafragma está compuesto en la adultez de un 55% de fibras tipo 1. ¿Ustedes recuerdan el tema de las fibras tipo 1 versus fibras tipo 2? Más o menos. ¿Le hago un recordatorio? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Por ejemplo, con un ejemplo. Tenemos las fibras tipo 1 que son más rojas, como por ejemplo el vacuno, para los que coman carne. Usted va a comer, va a un asado y la carne es bien voluminosa, es súper roja, puede tener hasta sangre, ¿cierto? Síramela con un poquito de sangre, qué rico. Perfecto, eso es una vaca, ¿ya? Fibra tipo 1, altamente oxidativa. Como todo nuestro organismo usa oxígeno y lo que no usa oxígeno tiene menos duración, por decirlo, en su función, como usa mucho oxígeno, tiene mucha sangre, requiere mucha sangre, por eso es rojo. Y puede mantener un metabolismo o una función durante más tiempo. Por ejemplo, este es un ejemplo súper poco animalista. Cuando yo voy a cazar, si yo voy a cazar, ¿no? Por ejemplo, voy a un potrero y voy y le pongo un postorazo a una vaca, ¿ya? Cosa que no estoy diciendo que lo hagan, pero es un ejemplo. La vaca, por ejemplo, me sale persiguiendo. La vaca no corre rápido, pero corre eternamente. Uno mira huevos vacas, pero pueden correr 3 horas, por decir algo. ¿Ya? Eso es porque todas sus fibras son rojas, son altamente oxidativas y lo que más tiene el organismo es oxígeno. Entonces puede mantenerse en función eternamente. ¿Ya? Por eso después yo me como su carne y es rojita y tiene mucha sangre. La fibra blanca, en cambio, como tienen las aves principalmente, las aves para poder mantenerse volando, ¿cierto? Tienen un movimiento súper rápido de las alas, pero que es altamente fatigable. Si yo voy a cazar una codorniz, por ejemplo, y usar el método que utiliza la gente para cazar codornices, es que llega a un lugar donde en teoría hay una codorniz, dispara, pum, al cielo, la codorniz llega, vuela y se posiciona acá. Después el viejo va, pum, dispara de nuevo, vuela súper rápido y se posiciona acá. Después otro, y al final, a la tercera, cuarta, la codorniz está quieta, no se mueve, está fatigada, porque su fibra es blanca, es glucolítica y usa poca cantidad de oxígeno, ¿ya? Entonces,
Esa es una de las principales diferencias. Como de modo de ejemplo, y cuando usted se va a comer un ave, principalmente la carne es blanca, ¿ya? El pavo y el pollo, principalmente. Entonces, como de manera como mnemotécnica para recordarlo es eso, ¿ya? Mientras más roja, más contenido de oxígeno, más sangre, mientras más blanca, más contenido de glucosa, por cierto, no, o sea, no de glucosa, sino que un metabolismo más glucolítico, usa menos sangre y menos oxígeno, solamente eso. Entonces, por ejemplo, en la adultez nosotros tenemos aproximadamente un 55% de fibras tipo 1. Por lo general se piensa que son más, porque el diafragma es un músculo que trabaja toda la vida, ¿ya? Es como el miocardio. Si yo dejo de trabajar el diafragma, mi otra musculatura puede mantenerme respirando durante algunos minutos, pero después se va a fatigar y me muero. O me conectan a ventilación mecánica, ¿ya? Entonces, es altamente resistente. Sus fibras son de mayor densidad capilar, por lo que alojan más sangre, tienen una masa mitocondrial y por ende capacidad oxidativa mayor. 20% son fibras tipo 1A, son de contracción, fibras tipo 2A debería decir acá, son de fibras tipo 2A que son de contracción rápida, y 25% son de fibra tipo 2X que son susceptibles a la fatiga, ¿ya? Solo eso. Hay que entender que en personas fumadoras, la persona cuando envejece tiene más recambio de fibras tipo 1 por fibras tipo 2. Pues esa persona, dentro de todos los cambios cardiovasculares que tiene en el envejecimiento, en transformarse en un paciente geriátrico, una de las causas es que pierde mayor cantidad de fibra oxidativa en el diafragma, y se interpone más con fibras tipo 2 o fibras más rosadas más que rojas. Esto ocurre principalmente también en la persona fumadora. Si tenemos una persona envejecida y fumadora, vamos a tener una persona que por muchas cosas, pero dentro de una de ellas es fatigable, es por esto. ¿Ya? Eso, eso. No sé si tienen alguna duda más con metabolismo oxidativo o metabolismo glucolítico, algo por ahí, ¿no? Si le surge algo, me interrumpen nomás. Tenemos de lo mismo, tenemos en la atmósfera, la presión que yo les hablaba que estaba afuera, es de 760 milímetros de mercurio a nivel del mar, ¿ya? A nivel del mar. Si yo, por ejemplo, estoy a 2000 metros de altura, esta presión es menor. Por ejemplo, yo si voy a Calama o voy a San Pedro de Atacama, oye, vamos todos a San Pedro de Atacama, y hay gente que de repente se apuna porque no puede hacer un buen intercambio gaseoso, ya me cuesta respirar. Tengo menos presión atmosférica, por ejemplo, tengo 600 milímetros de mercurio de presión atmosférica, entonces mi diferencia de presiones es menor y al aire le cuesta ingresar más al organismo, ¿ya? En los pulmones, por lo general, ya. En los pulmones, por lo general, tengo una presión idéntica con fines de estudio, ¿ya? Si esta presión disminuye, la presión dentro de los pulmones, el aire entra. Si esta presión aumenta, el aire sale, ¿ya? ¿Y cuál es la gracia de esto? ¿Quién lo genera? El diafragma genera el desplazamiento y se genera la apertura de la presión pleural del espacio de la pleura, se abre gracias a la tracción que tiene el diafragma y puedo generar esta variabilidad de presión importante y el aire puede entrar. Para que se haya entendido. Ahora tenemos nociones súper... Esto es fisiología respiratoria, no es anatomía propiamente tal, pero es bueno tener en un inicio una noción de esto. Yo sé que cuando ustedes hacen el ramo de fisiología respiratoria, por lo general les mencionan estas cosas, les mencionan, por ejemplo, algunas hormonas, algunos mediadores químicos a nivel pulmonar, pero no le dan realmente el dinamismo que debería tener el pulmón, o no le ponen casos clínicos. Ahora la gracia de esto, de la asignatura de la unidad de anatomía y de fisiología, es acercarlo un poquito más a la clínica, o decirles ahí que esto es importante por tal motivo. Entonces eso estamos haciendo. Las variabilidades de presiones, que sí son importantes, chiquillos, nos van a hacer entender de cuándo el aire entra y cuándo el aire sale. Y cuando nosotros estemos trabajando con los pacientes, vamos a estar modificando sus presiones.
Entonces, por ejemplo, tengo la presión que con fines estudiantiles, ¿cierto? Con fines estudiantiles, lo vamos a considerar en cero. ¿Y por qué cero? Porque la presión atmosférica, presión ATM, es igual a la presión intratorácica. Intratorácica. Ya, filo. Ya, entonces la presión intrapulmonar o intratorácica es la misma. Entonces no hay movimiento. Yo no estoy ventilando, estoy en reposo. Cuando la presión, gracias al descenso del diafragma, por ejemplo este es el diafragma, cuando desciende el diafragma arrastra a la pleura, o sea, se disminuye la presión. Por ejemplo acá vamos a estar a menos 10 centímetros de agua, ¿ya? De H2O. Si al descender la presión tenemos mucho menos acá que afuera, entonces el aire de donde hay más entra y se genera el proceso de la inspiración. Y una vez que ingresé el aire y se generó el intercambio, yo me relajo y la presión elástica saca el aire hasta que se igualan las dos presiones nuevamente y quedan en cero y quedamos ok. Entonces el aire entró porque aumentó el volumen pulmonar y la presión intrapulmonar se hizo, la presión pleural se hizo menor, se hizo negativa incluso, se hizo negativa y ahora terminó, cesamos, respiré, boto y el aire sale. Súper sencillo. Tenemos las inserciones musculares que la verdad es que no son muy importantes en este momento. No vale la pena mencionarla, aparte está como más o menos fea esta diapositiva. Les recomiendo a ustedes que lo revisen si es que gustan. Pueden utilizar algún video de YouTube, ningún problema, pero no es algo muy importante. Lo único que se menciona acá importante es que el diafragma es un músculo con forma de cúpula, incluso el término cúpula diafragmática es un término utilizado, o con forma de paracaídas, que es bastante más informal, ¿ya? Puse acá que es manipulable porque siempre tengo, la gran mayoría de mis alumnos de respiratorio son más fanáticos de traumatología o de músculo esquelético y ustedes no son la excepción. Entonces, a muchos en la universidad les llama la atención la osteopatía o la quiropraxia, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es importante? Que muchos lumbagos, muchas lumbopatías cursan con alteraciones en la mecánica diafragmática y con la alteración en la mecánica del psoas ilíaco, ¿ya? Entonces, muchos pacientes de osteopatía o de traumatología, ustedes los van a ver que dicen, no, el kinesiólogo o el osteópata me estuvo metiendo las manos en las costillas por acá y estuvo inhibiendo el diafragma. Sí, son técnicas que utilizan los osteópatas. La verdad, no sé qué tan confiables sean porque lo desconozco. A mí me gusta bastante la kinesiología en general, así que si le funciona, bacán. Encuentro súper bacán, súper entretenido, pero eso, son técnicas que son manipulables. Y en patología musculoesquelética el diafragma, en teoría, no queda exento de alteraciones. Eso. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, el diafragma que durante la inspiración, cuando se contrae, el contenido abdominal se desplaza hacia abajo y hacia adelante, ya aumentando el diámetro vertical a nivel intratorácico. La respiración común y corriente y normal, o respiración fisiológica, o respiración normal, también como se le llama, lo que hace es que durante la inspiración, que es por nariz, mi abdomen sale, protruye, gracias a que el diafragma bajó y empujó mis vísceras hacia abajo y hacia adelante. Entonces es normal que el abdomen protruya durante la inspiración y durante la expiración se ingrese, ¿ya? Hay alteraciones en esto. Por ejemplo, eh, cuando hay presión social, cuando hay presión, por decirlo así, o algún estrés de apariencia, por decirlo así, o voy pasando y aparece la niña que le gusta a uno, ¿cierto? Aparece, o aparece mi polola, o el pololo de alguien, ¿cierto?
y uno va pasando y quiere llamar su atención, uno no va a estar respirando sacando la guata. Entonces uno, entre comillas, hunde la guata, ventila y utiliza más el movimiento torácico más que el movimiento abdominal, ¿ya? Mucha literatura que sea desde antes del año 2000 menciona que, por ejemplo, en el género femenino, las mujeres tienen una respiración más torácica, ¿cierto? O más superior que los hombres que tienen una respiración más abdominal debido a, por un tema de estética, ¿ya? Libros después del 2000 empiezan a mencionar que eso no es así y que la verdad es que es por un tema de psicológico, una alteración psicológica, así como alteración del sistema límbico, que de repente estoy triste, feliz, de repente cosas similares, ¿ya? Pero es como eso. Los bordes de las costillas se elevan y se desplazan hacia afuera, aumentando el diámetro horizontal al final de la inspiración. Hay tres movimientos que se generan y en otra diapositiva hay un esquema bastante útil de esto, de que en primera instancia el diafragma desciende y el diámetro vertical aumenta. En segunda instancia el esternón se mueve hacia adelante y hacia arriba y en tercera instancia las costillitas se levantan hacia los lados haciendo el movimiento de asa de balde o asa de Cuba, ¿ya? Entonces, el tórax se expande de manera tridimensional, no es solamente diafragma, sino que se desplaza hacia adelante y hacia arriba, hacia los lados y hacia arriba y hacia abajo. Entonces, con la finalidad de aumentar el diámetro torácico, generar la mayor negatividad de la presión y que ésta pueda ingresar al organismo. Músculo esquelético con predominancia fibra tipo 1, idealmente, porque de lo contrario se va a fatigar y no va a poder mantener la respiración por siempre. Presenta alta resistencia a la fatiga. ¿Diferencia entre fatiga y parálisis la conocen ustedes? ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? La fatiga principalmente es, yo hago ejercicio, quedo raja cansado y esperaré una hora, 10 minutos, un periodo de tiempo y después puedo seguir corriendo porque se recuperaron los sistemas energéticos y porque mi músculo descansó. Eso es fatiga, es un desgaste energético con debilidad posterior a esta y que si yo le aplico un descanso puedo volver a rendir de la misma manera o similar, ¿ya? Parálisis es que debido a alguna situación nociva, no fisiológica, sino que negativa o nociva, el músculo no logra la contractilidad o parte del músculo que está inervado por un nervio no logra la contractilidad independiente de que se le dé un descanso, ¿ya? Fatiga diafragmática podría ser en una crisis asmática severa donde está respirando al máximo, llega un punto en el que el paciente o lo conecta a una ventilación mecánica o el paciente, la musculatura respiratoria se le va nomás, ¿ya? El paciente se muere. Parálisis diafragmática sería, por ejemplo, que durante una cirugía un cirujano, ¿cierto? Está cortando algunas cosas dentro del tórax y pasa a cortar el nervio frénico. Y si no hay nervio frénico, no hay contracción del diafragma, entonces mi diafragma, quiero inspirar, no puedo, no baja, porque no tiene conducción, no tiene corriente, ¿cierto? Es un televisor que no está enchufado. No voy a tener ahí el televisor, pero no lo voy a poder usar nunca. Entonces, ese es el tema. Harto raro el ejemplo. Diferencia entre el niño y el adulto, ¿ya? El niño nace con fibras tipo 2 en mayor predominancia, después pasan a fibras tipo 1 y después vuelven a ser fibras tipo 2, ¿ya? Entonces, el niño mantiene frecuencias respiratorias más elevadas y a medida que se va desarrollando, van cambios estructurales en esta. Ahora, durante toda la vida hay cohabitación entre fibras tipo 1 y fibras tipo 2. Las situaciones más nocivas y dañinas nos van a llevar a que las fibras tipo 1 se transformen en fibras tipo 2 y toleren menor el ejercicio físico, ¿ya? Entonces, no se guíen tanto que todas pasen de fibras tipo 1 a tipo 2. Esto sería, por ejemplo, como a lo largo de toda la vida, ¿ya? Pero un niño, a medida que se desarrolla, por ejemplo, entre neonato a lactante, tiene más fibras tipo 1 el lactante que el neonato. Trastornos de vía aérea alta. Mencionamos que es desde la laringe, de la glotis,
hacia arriba. La deglución. Deglución significa tragar, ¿ya? Voy a deglutir. Actividad de transportar sustancias sólidas, líquidas, saliva desde la boca hacia el estómago. Es importante en esto. Para estos ejemplos, vamos a tomar principalmente a un hogar de ancianos. Yo tengo un hogar de ancianos, bueno, vamos a terminar de leer la diapositiva. Tengo gradientes de presión. Yo para tragar tengo que cerrar la boca, ¿cierto? Y trago. Estoy masticando y trago, ¿ya? Si es que hay la estructura para hacer la boca, la faringe, la laringe, el esófago, la musculatura que mencioné como el peristafilino, entre otras que dan estabilidad, nos permiten generar presiones negativas y poder deglutir. Puede verse alterado en patologías o procesos quirúrgicos. Si yo tengo, por ejemplo, está llegando el sol hasta ahora ya. Tengo un hogar de ancianos y tengo un paciente postrado, una persona mayor, el término correcto. Una persona mayor que está en condición de postrado, que está siempre con un mal control de cabeza y cuello, que la alimentan principalmente poco y nada, porque poco de gluten, porque usa placa y se la sacan, no se la ponen nunca, son desordenados con las condiciones basales de vida de este individuo. El paciente a poquito la musculatura para deglutir se le va a atrofiar. Entonces cuando llegue la cuidadora principal con el vasito de leche, con pan molido adentro, ¿cierto? Lo han visto ustedes, como poco grato verlo. Como que tratan de hacerle una sopa de todo el alimento que debería consumir tipo 11. Se ingresan, el paciente está en cama, se le están dando en la boca o por una jeringa y el paciente empieza a toser. ¿Y qué hace la gente? Ya le echa aire. No sirve de nada, pero si le da alivio, ya bacán. Pero empiezan a echarle aire, el paciente está tosiendo y dentro de esas toses ocurren dos cosas. Uno, se acumula alimento en la parte posterior de la faringe y queda ahí circulando. Genera ruido, genera resistencia al paso del aire. Y lo otro, cuando empieza a toser, la epiglotis está así. Y dentro de esa comida que va pasando, pasó al sistema respiratorio. Consecuencia que puede ocurrir es... ¿Me iba a decir algo, Gustavo? ¿John? ¿Sí? Termina en una neumonía aspirativa. ¿Ya? Entonces se aloja un pedazo de pan molido mal manipulado, se aloja en mi vía aérea inferior, mis macrófagos van para allá, empiezan a luchar, se empiezan a liberar prostaglandinas, leucotrienos, otras cosas, y se genera en algún momento en una infección. Y el paciente que estaba postrado, que con su leche nomás, oye, terminó haciendo una neumonía y ahora está en el hospital con riesgo vital. ¿Ya? Entonces, por eso, en todo usuario ustedes, y esto es un consejo que la verdad que, bueno, se puede ir dando como consejo durante la asignatura, si usted tiene un paciente geriátrico y el paciente geriátrico usa lentes, póngale los lentes. Si el paciente, o durante el procedimiento se los saca, pero después se los pone. Si el paciente usa audífono, ponga el audífono. Si el paciente usa placa, póngale la placa y no se la deje a la cresta de la loma para allá, porque el paciente, gracias a esa placa, puede mantener ciertas presiones en la boca y poder tragar, ¿ya? Entonces ocurre mucho en los hogares de personas mayores o en los hospitales. Está hospitalizado el viejito, chuta, el viejo tiene una hemiplegia del lado derecho, no puede mover este brazo, y le ponen la placa al lado derecho. Le ponen todas las cosas al lado derecho. Es como, no quiso comer, no se puso la placa, ya, listo, y se va. ¿Ya? Es muy frecuente. Pero eso, entonces siempre hay que mantener la calidad de vida y hay que mantener la dignidad en el usuario. Esa fue mi clase de ética. Causas. Puede ser por edema fusiforme, que hay alguna alteración en la vía aérea superior, por laringitis, bastante común en los niños, bastante más importante en los niños, nódulos laringeos. Tengo puros ejemplos pencas para darle, como por ejemplo nódulos laringeos, me acuerdo hace como 10 años atrás, DJ Méndez superó eso, la cuestión súper se aporta el ejemplo que le estoy dando. Nódulos en cuerdas bucales y parálisis laringea, entre otros. ¿Ya? Si por ejemplo tengo un niño que tiene una laringe más chiquitita, tengo un espacio más chico entre cuello y boca, tengo un pulmón más chico y todo, si yo le pongo una resistencia grande, una laringe aumentada en el camino, el niño se puede asfixiar. ¿Ya? Entonces hay que ponerle más atención que en un adulto con laringitis que solamente quedamos disfónicos. ¿Ya? Y hablamos como gallitos, pero en el niño es más importante. ¿Ya?
Entonces, eso. Si usted se fija, a cualquier nivel uno siempre como que trata de memorizarse las patologías como tan, 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 tan. La verdad es que cualquier alteración que se te venga a la cabeza va a adquirir un nombre después. O sea, oh, falta espacio, laringitis, hay una inflamación. Oh, nódulo laringio, hay una pelota ahí. ¿Me puedo ocupar espacio? Sí, existe esa patología, entonces adquiere un nombre. Eso, vamos. Mecanismo de la dilución. Tengo, por ejemplo, ciertas fases. La fase oral preparatoria, donde yo ingreso, donde veo el alimento y empiezo a salivar y empiezo a producir enzimas. La fase oral, donde yo estoy masticando. La fase faringea, donde estoy generando estas presiones para que pueda ser deglutido el alimento. La fase esofágica, que es donde se genera el peristaltismo y donde el alimento o la saliva se empieza a trasladar hacia el sistema digestivo, ¿cierto? Pero malo es cuando no se traslada al sistema digestivo y se traslada al sistema respiratorio. Este trabajo de la deglución lo hacen bastante los fonoaudiólogos. En otros países los kinesiólogos, como buen kinesiólogo, tratan de robarle un poco el campo y existe mucha literatura de disfagia, fisioterapia en disfagia, que es bastante interesante. Yo nunca la he leído muy a fondo, de donde uno puede hacer entrenamiento de esto y la verdad es que realmente mejora el paciente. En Chile, la panacea la tiene el fonoaudiólogo. Regulado por sistemas de válvulas. Primera válvula va a ser los labios, segunda va a ser el velo lingual, el velo nasofaringeo, la glotis y el esfínter esofágico inferior. Entonces nos genera la disfagia en algunos casos, que es riesgosa para el sistema respiratorio y molesto para el paciente. Entonces hay una alteración de los procesos que llevan el alimento hacia el estómago. Pero a nosotros como respiratorio, ¿qué nos puede ocurrir? Imagínense que ustedes el día de mañana trabajan efectivamente en un hogar de personas mayores. Y llega de repente, no sé, una monjita o llega el cuidador o quien sea y dice, oye, ¿sabe qué? Tengo este paciente que chuta, tiene mucho ruido, tiene mucha flema, te va a decir. Ya el término que toda la gente usa, no, tiene mucha flema. Y tú lo vas a ver y lo ocultas, y si eres muy selecto con el tema de la ocultación, acá está limpio, 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 los pulmones están ok, pero tú pones más atención y te das cuenta que el ruido se genera acá, ya subglótico o se genera supraglótico o en el aposamiento faríngeo, la parte posterior de la faringe. Y tú dices, chuta, esto es solamente alimento, tú vas y lo aspiráis y sacáis alimento y vasos de pan y cuestiones desagradables. Tú decís como, oh, pero qué tonta la situación, pues no es como para el kinesiólogo. La verdad es que sí. ¿Por qué? Porque ese alimento que tengo, por ejemplo, para tragar por este espacio, ahora le agrego alimento y me cuesta ingresar. Y empiezo a usar musculatura accesoria y me empiezo a fatigar y entro en una fatiga. Entonces, por eso siempre es importante, dentro de todo, ser súper integral. Yo no voy a ser solamente quien respira esto, le voy a mencionar que tengo que educar a las personas que lo alimentan, decirle, oiga, semisiéntelo, la cabeza no puede estar en hiperextensión, nadie traga así, ni los pelícanos, sino que hacia adelante, que no esté muy protruido hacia adelante. Entonces, ciertas condiciones, póngale la placa, independiente que no vaya a masticar, la placa lo que va a hacer es mejorar las presiones. Entonces él va a cerrar la boca, ¿cierto? Y tragar, versus que si no tiene diente, con el que todo así, tragando, es súper difícil, ¿ya? Entonces, de repente cambios muy pequeñitos pueden transformar esta disfagia en no existe nada, ¿ya? Alteraciones del paciente hospitalizado, cosas que nos pueden generar disfagia son las sondas nasogástricas, la sonda que va para alimentar a la persona, porque la persona se está alimentando a través de una maquinita, ¿ya? De una sustancia. Entonces, el individuo no necesita tragar. Si no trago, todo lo que no se usa se atrofia. Y eso aplica para todos, chiquillos. Entonces, si yo no lo estoy usando, la dilución se va a atrofiar y va el día de mañana cuando me salga la sonda nasogástrica voy a tragar y no sé tragar. Glasgow disminuido. ¿Glasgow lo han escuchado alguna vez? ¿Le suena? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Algún gesto? Sí, parece que Luisa no le suena. Es, no, ya, el Glasgow es una escala
para valorar el coma o la conciencia del paciente. ¿Sí? Entonces valora, se olvida una herramienta, valora la respuesta visual, la respuesta auditiva y el estímulo táctil. Y tiene ciertos puntajes. Cuando tengo un glásico muy disminuido, el paciente, de repente un paciente está totalmente ido, un paciente con Alzheimer normalmente. Y ahora el paciente con Alzheimer está descompensado. Y más o menos como que la persona que lo alimenta ahora, nueva, como que no cacha y dice, ah, tiene Alzheimer, el viejito está ido, ¿no? Y va y lo alimenta, tenemos la misma situación. Trastornos de la tos. Si yo me estoy atorando un poquito y no toso, el alimento queda ahí. La tos es un reflejo esencial para nosotros, ¿ya? Y el clásico reflujo gastroesofágico descontrolado. Tengo el clásico, nosotros podemos mandarnos los mejores carretes de nuestra vida y lo vamos a bajar con uno de Brasol. Pero el adulto mayor que consume, que es hipertenso, diabético, dislipidémico y tiene, por ejemplo, alguna otra patología como es algún trastorno del sueño y toma benzodiazepina, el niño toma tantos medicamentos que él genera reflujo y estos son medicamentos cuando confluyen entre ellos generan efectos secundarios y tiene una disfagia. ¿Ya? Entonces, ese viejo no podemos agregarle un medicamento más, po. Entonces, son muchos. Entonces hay que tener ojo con eso. Siempre usted como kine, usted nunca va a hacer solamente kine respi. El trauma tampoco va a ser kine trauma, no, al neuro menos. Entonces, pregúntelo todo y sépalo todo. Es la idea. Entonces, el abordaje multidisciplinario. Como consejo que les puedo decir yo es eh, cuando usted ya es, cuando es alumno, de repente uno le pregunta a profes poco criteriosos y el clásico profe poco criterioso te dice, ah, usted debería saberlo. ¿Ya? Eso no existe conmigo. Eh, Usted pregunte todas las dudas que tenga, por muy tontas que sean, ya, pregúntelas nomás. Yo nunca me voy a reír. Porque yo soy una persona que pregunto bastante cosas absurdas y por eso no me quedo con dudas. Entonces, el día de mañana, cuando usted está haciendo la práctica o esté en una pasantía, vaya donde el enfermero y pregúntele si el weón es humano, igual que uno, no es Dios, ¿ya? O el médico, oiga, doctor, ¿sabe qué? Y pregúntele, oiga, ¿cómo se hace esto? ¿Ya? Yo hasta el día de hoy siempre veo un procedimiento, hola, hola, soy Mauricio, ¿te puedo acompañar? Quiero aprender, ni un problema. Siempre hay formas óptimas de preguntar. Y si todos manejamos la misma información, el margen de error se reduce. Entonces eso, nadie debe ser endiosado y todos debemos ser humanos a la par. ¿Ya? Así que pregúntenle nomás todo lo que a ustedes se les ocurra, pregúntenle. Consideraciones kinésicas, manejo de secreciones respiratorias, es tremendamente importante. No solamente va a causar ruido, sino que va a causar aumento del trabajo respiratorio, va a causar, si se queda la secreción puesta en el campo pulmonar inferior, se puede sobreinfectar y pasar de una simple secreción a pasar a ser una neumonía o a ser una atelectasia, que es un colapso pulmonar. Entonces siempre hay que movilizarlo. Posicionamiento en cama es tremendamente importante para que el paciente pueda deglutir, que tenga una buena horizontalización y no se quede viendo el techo todo el tiempo. Manejo de la cánula de traqueotomizado, de la endocánula. Cuando tengo la cánula de traqueotomía, yo dentro de las cosas tengo que hacerle el aseo, ¿ya? O yo, o el enfermero, o el técnico de enfermería, o el paramédico, da lo mismo, el que esté más cerca y tenga más tiempo. Y si necesitan ayuda y no saben, pidan ayuda, aprenden y listo. Se saca la endocánula, se limpia con suero fisiológico y una gasa, se pone la cánula. Y el paciente pasó a respirar. Bien, ¿ya? Educación a auxiliares o ayudantes sobre la orientación de la cabeza y el cuerpo durante la alimentación. Entrenamiento de la deglución si es que es conocido, si no, pregúntele al fono y aprendan con él, o a la fono, y la estimulación de reflejos. Existen muchas formas en las cuales de repente la persona está postrada y un poco ida, como que no traga, le pone el alimento en la boca y no traga. Entonces uno puede ir, por ejemplo, con una cuchara, presionar el fondo de la lengua hacia abajo y se genera un reflejo de deglución, el paciente traga. Y de repente un cambio así de chiquitito, le genera un cambio importante al individuo. Bueno, disparo deglutorio, elevación de la laringe y velo del paladar, descenso de la epiglotis, reflejo deglutorio, inhibición respiratoria, baja nuestra epiglotis, lógicamente, y yo puedo salvar mi vía aérea
y mantenerla estéril y asegurarme de que el alimento pasa al sistema digestivo. Eso es todo, chiquillos. No sé si les queda alguna duda, alguna consulta, algo que quieran decir. Ya, póngale nomás. Ah, la presión que tenía el pulmón al final es diferente, no es negativa como se dice, sino que es similar a la ambiental. Mira, Y después disminuye nomás. claro, es que cuando uno habla de presión pleural, cuando veamos el intercambio gaseoso vamos a hablar principalmente de presión pleural. Eh, déjame descartar acá. Cuando uno habla de presión pleural, la presión pleural basal es menos 5 centímetros de agua. O sea, es levemente diferente a la presión atmosférica. Para que aumente el volumen y se negativice aún más la presión y pueda ingresar aire, pasa por ejemplo de menos 5 a menos 10, menos 12 o menos 15. Y ahí entra. Pero muchos esquemas con el fin de introducir al alumno a lo que son las presiones pleurales, los marcamos como cero. Entonces, cero. Significa que la presión atmosférica y la presión intratorácica son las mismas. Entonces, pasa, por ejemplo, de 0 a menos 10, el pulmón se expandió, 0, menos 10 y el aire entró. Y después vuelve a 0 y el aire salió. ¿Ya? Y como queda en 0, la presión de acá con la presión de acá, esta atmósfera, son iguales, no entra ni sale aire. Básicamente eso. Entonces, con fines educativos se puede considerar como 0 o menos 5 centímetros de agua, si es que uno quiere ser un poco más preciso. Esa es la basal. Luisa, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? Quería preguntarle, ¿cómo se estimula la tos? La tos se puede estimular de dos formas. En realidad de más, pero las más utilizadas son principalmente en los niños, que es muy común. Mientras más joven una persona, los reflejos están más conservados. Mientras más viejo o más mayor, los reflejos están menos conservados. Entonces en el niño muchas veces cuando uno genera una presión uno o dos dedos sobre el manubrio external, bordeando un poquito la laringe y presionando hacia adentro, el individuo tose. En los niños es muy sensible esto. Entonces yo llego, pum, presiono y tose. Si quieren ustedes lo pueden hacer más rato para que no quede grabado en la cámara, obviamente, y les va a dar ganas de toser. Genera como un picor. Lo otro que se hace, con un baja lengua, uno ingresa en la vía aérea, o sea, ingresa en la boca, presiona hacia atrás y hacia abajo, ¿cierto? Y genera tos. En los niños principalmente genera tos, en las personas de nuestra edad genera más tos mínimamente y lo otro es como el reflejo como de arcada. Están como en un punto distinto. Uno ingresa, baja lengua, atrás, abajo y ganas de toser. Más el contexto clínico donde uno está haciendo quimio respiratoria, el paciente tose. Esas son las dos formas. Ahora, el reflejo de la tos se estimula de repente por mecanorreceptores, como por ejemplo oler pimienta y cosas así, pero nosotros desde el punto de vista clínico no podemos hacerlo. Pero sí, presionar acá o presionar con un baja lengua la parte posterior inferior de la lengua. Eso, ¿sí? Inténtelo más rato. Agarren a alguien de su casa y métanle un baja lengua en alguna parte. Si no hay más dudas, chiquillos, bueno, si les surge una duda, escríbanme al WhatsApp. Yo hoy día tengo turno noche, así que está relativamente subado al hospital, así que estoy disponible de 8 a 8 de la mañana. Y me escriben, yo les mando un audio de vuelta, ningún problema. Voy a tratar de subirle estas cositas entre hoy y mañana y quedaríamos ok. Y vamos a coordinar igual, mañana les voy a, con más tiempo les voy a decir cuando hacemos la otra sesión de las otras dos clases. ¿Ya? Ya chiquillos, ha sido un placer, que les vaya bien y disfruten harto la cuarentena. Que estén bien chiquillos, chao. Voy a ver cómo se cierra esto primero. No hablen todavía, no hablen todavía. Eh, para parar video. Pause. Finalizar reunión. Listo. Chao, chao, chiquillos. Finalizar reunión para todos.